tardes, Dios les bendiga a todos y cada uno de aquellos que se están dando cita desde ya en este su programa Visión de Águila. Como cada martes les acompañará durante toda una hora el pastor Luis Felipe González Rodríguez con una palabra que viene directamente desde el corazón de Dios. Estamos viviendo tiempos hermosos en Dios, una gloria tal cual Dios la había prometido. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Todo aquel que ha creído a Dios, todo aquel que ha buscado el rostro de Dios, todo aquel que se ha encontrado con Dios, todo aquel que ama la obra de Dios, ciertamente para este tiempo verá su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Amén. La gloria que Dios mismo manifiesta a través de su Espíritu Santo, luego una vez que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y el día de hoy traemos una palabra poderosa, como acabo de decir. Hemos estado mirando profundamente a las Escrituras, todo lo referente a lo que Dios trae para este tiempo. Y hemos estado observando cómo Dios aviva la iglesia, cómo Dios restaura la iglesia, cómo Dios unge y deposita su poder sobre la iglesia para que la iglesia se mueva en lo sobrenatural. El día de hoy, amados hermanos, quiero hablar sobre los deseos de Dios para con la humanidad. Bendito sea Jesús. Y a modo de introducción diré brevemente, precisamente queremos hablar de esto, de los deseos de Dios para con la humanidad, por la forma en la que ha sido presentado el Evangelio de Dios a la humanidad. Un evangelio de ira, un evangelio de odio, un evangelio de rencor, un evangelio de muerte, un evangelio que no imparte restauración y que cumple todo lo contrario a lo que Dios realmente quiso establecer desde el principio, cuando dejó establecido el evangelio del reino, que fue lo que hablamos la semana pasada, cuando hablábamos aquí de todo lo referente a ese evangelio del reino, lo que Dios quería mostrar y lo que Dios realmente quería que el ser humano recibiera de parte de él, cuando los cristianos que recibieron la palabra entregaran la palabra al pueblo. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de esto, de los deseos de Dios para con la humanidad. Me gustaría de inmediato saludar a todos los que están viendo desde ya. Ana Soto, Lenny Cepeda, Dios le bendiga. Fioran Félix, Felipe Sánchez, Dios le bendiga en gran manera. En esta tarde no se despeguen de ahí, porque vamos a estar viendo profundamente cuáles son los deseos de Dios realmente para con la humanidad. Y esto nos va a ayudar a predicar a nosotros un evangelio mucho más amplio, mucho más veraz del evangelio que estamos predicando por tradición. Vamos a exponer la Biblia, no los conceptos humanos que tenemos nosotros, no, la Biblia. Vamos a exponer la palabra del Señor para que aquellos que escuchen puedan recibir con gozo esta palabra y saber que hay un Dios que tiene una esperanza fijada para la humanidad, y que esa esperanza se llama Jesucristo, y que todo aquel que le reciba pues puede entrar entonces en ese mover de Dios, no solamente en lo sobrenatural de Dios que tiene que ver con el obrar, el poder de Dios y la justicia de Dios, sino también la salvación, que es algo sobrenatural, porque ningún ser humano puede salvar a otro ser humano de la condenación eterna que está establecida para aquellos que no se arrepientan. Amén. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios para que su Santo Espíritu nos dirija en esta tarde y que Él tenga de nosotros misericordia y nos permita fluir de manera correcta, a fin de que esta enseñanza llegue a tu corazón y se arraigue en lo más profundo de tu ser, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos pues al Padre. Padre bueno y Dios de amor, en esta tarde queremos darte las gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, humillados para que tú, mi Dios, derrames sobre nosotros, Dios amado, tu amor, tu favor, Dios del cielo, y que tu palabra en esta tarde fluya, mi Dios, como torrente de agua que imparta vida al pasar, Señor, por cada lugar. No importa qué tan desierto o desértico esté, Señor Jesucristo, ese lugar por donde vaya a pasar tu palabra, imparte vida, Señor, al pasar por esos lugares, por los cuerpos, por las mentes, por el espíritu de aquellos que aún están dormidos, para que puedan ser vivificados en esta tarde y que tu gloria se manifieste y que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús para siempre. Vuelvo a saludar a todos los que están conectados. Doris, Dios te bendiga. Glenis, Fioran Félix, Felipe Sánchez, Ana Soto, Dios le bendiga en gran manera a todos. Como dije, voy a estar hablando hoy de los deseos de Dios para con la humanidad. Y quiero que usted abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 18. Vamos a estar leyendo a la altura del verso 32. Y quiero que usted lo busque rápidamente y lo tenga listo, porque ya vamos a iniciar esta palabra que Dios nos ha dado el día de hoy. Gloria a Jesús para siempre. Bien, supongo ya que ya la tiene, ¿verdad? Así que vamos a leer en el santo nombre de Jesús. Dice la palabra aquí en el capítulo 18, verso 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Bendito sea Dios para siempre. Miren, hoy se está predicando un evangelio sin misericordia, un evangelio sin amor, un evangelio como para cumplir con los requisitos que Dios nos dejó a nosotros como iglesia. Y se está
reproduciendo de manera constante y muchas veces inconsciente en corazones de personas que escucharon un evangelio de muerte y predican un evangelio de muerte, cuando el evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Cuando el evangelio lo que hacía era que anunciaba la victoria del ejército al cual pertenecía ese mensajero al pueblo que estaba esperando allí ansioso la respuesta de qué estaba pasando en el campo de batalla. O sea que el evangelio, mis hermanos, que es buenas nuevas, que es buena noticia, ha sido tergiversado por el mismo Satanás dentro de las iglesias. Y hoy se predica un evangelio de muerte. Hablaba el día pasado y decía que el evangelio ciertamente hay una parte que tiene que ver con la ira de Dios derramada, con los juicios de Dios derramados, y que también hay un lugar reservado para todos aquellos que desobedezcan y que no obtemperen al llamado de Dios para salvación. Eso está ahí, está establecido. Pero el evangelio que Dios nos ha mandado a predicar tiene que ver con las buenas noticias de que hay alguien que ya cubrió tu pecado, de que hay alguien que ya pagó por ti y que el único requisito que Él pide que tú debes hacer es aceptarle en tu corazón y permitir que Él te gobierne. Así que el día de hoy veo aquí en el capítulo 18 la intención o el deseo de nuestro Dios para con la humanidad. ¿Qué le está diciendo a Ezequiel? Miren, Ezequiel le dice, el Señor le dice a Ezequiel claramente, porque no quiero la muerte del que muere. Y dirá usted, bueno, se supone que el que muere, muere, y simple y llanamente. Bueno, pues no es así. Yo quiero que usted entienda que en el trasfondo bíblico y espiritual de esta exclamación de Dios, cuando le habla a Ezequiel diciéndole, porque no quiero la muerte del que muere, si nos vamos a Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 21, verso 8, el Señor dice allí, en ese texto, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que nuestro Dios aquí en Ezequiel, muchísimos años antes de escribirse el Apocalipsis, está diciendo, yo no quiero la muerte de aquel que muere. Hay una muerte primera y hay una muerte segunda. Por eso que cuando lo leemos en todo el contexto espiritual, entendemos que Dios, el deseo de Dios, es que una vez este cuerpo carnal, terrenal y temporero pase de esta tierra y se convierta en polvo, llegue a su final, porque este cuerpo va envejeciendo con el tiempo. Y llegará un momento en que el cuerpo dejará de existir. ¿Por qué? Porque llegó su límite en la tierra. Y este cuerpo simple y llanamente se va a desvanecer. Alguien hacía una analogía, yo me reía muchísimo con esa analogía porque, hermanos, es como usted agarrar y tomar un vehículo. Usted toma un vehículo en el punto A para que lo lleve al punto B. Ese vehículo cuando llegue al punto B se va a detener y lo va a dejar allí. Lo mismo pasa con su cuerpo. Usted comenzó en un punto A, que es un nacimiento. Es cuando usted fue engendrado en el vientre de su madre. Y desde allí ya usted empieza a montarse en su vehículo. Cuando el cuerpecito va siendo formado en ese feto. Y luego ese feto sale del vientre de la madre. Y ya usted está montado en ese vehículo. Porque usted y yo somos espíritu, dice la palabra de Dios. Nos muestra que somos un espíritu. Y que ese espíritu camina en este cuerpo, en este carro, en este vehículo, en este transporte que es lo carnal que nosotros tenemos, en lo cual nos movemos, en lo cual hablamos, en lo cual oramos, en lo cual profetizamos, en lo cual nos movemos en cualquier área, tanto en la secular como en la espiritual. Pero nos muestra claramente la palabra que hay un tiempo determinado para que este cuerpo deje de ser y tengamos entonces que pasar a la realidad de lo que nosotros somos en esencia, que es espíritu, un espíritu que habita en un cuerpo. Por eso el Señor dice aquí, no quiero la muerte del que muere. El que muere, al que se refiere primero, es la persona que muere físicamente. Y ahora Dios dice, no quiero la muerte eterna de ese que ya murió físicamente. Y Dios dice claramente aquí en su palabra, por tanto, dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Fíjese que todo esto aquí es una profecía. Está hablando el profeta Ezequiel que le habló al pueblo que se encontraba, el pueblo de Judá que estaba cautivo y muchos también de Israel que estaban cautivos en Babilonia ya. Y él está hablando allí. Les está diciendo, yo no quiero, dice el Señor, la muerte del que muere. Yo no quiero que si usted parte de esta tierra, también tenga que ser condenado en la eternidad porque simple y llanamente usted partió sin arrepentimiento. Y él le dice aquí, arrepentíos y convertíos y vivirán. O sea, el deseo de Dios no es exterminar a la humanidad como muchos han malinterpretado en el Evangelio y como muchos han vendido el Evangelio. No, el deseo de Dios es que usted tenga vida y que la tenga en abundancia. Todo eso está escrito en el Nuevo Testamento. El deseo de Dios es que usted crezca espiritualmente. El deseo de Dios es que usted viva plenamente. Alabado sea Dios. Y una vez prediqué sobre los mendigos espirituales y gente de que vive como mendigo y no como hijo. Nosotros lo que hemos entregado nuestra vida a Jesús y le hemos aceptado como Señor y como Salvador, ya pasamos de muerte a vida y pasamos de ser mendigos o de ser
creación a ser hijos de Dios. Entonces, en ese contexto, la palabra del Señor cuando usted pasa a ser hijo, usted puede disfrutar de todas las riquezas que el Padre tiene para sus hijos. Y él hace una analogía, nuestro Señor Jesucristo hace una analogía en el Nuevo Testamento diciendo que si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Usted me está entendiendo, la palabra de Dios misma nos muestra que en la casa de nuestro Padre hay abundancia de alimento. Eso está también en la parábola que se hace del hijo pródigo, cuando dice que el hijo pródigo se fue con todo lo que tenía del Padre, con todo lo que el Padre le había entregado. Y cuando lo traje al mundo espiritual en un mensaje que el Espíritu de Dios me reveló, el Espíritu me decía, el hijo pródigo se fue con los dones, se fue con los talentos, se fue con la salud, se fue con todo lo que el Padre le dio, se fue limpio porque el Padre lo había limpiado, se fue con sus vestiduras blancas, resplandecientes, pero se fue al mundo. Y en el mundo el diablo lo abatió, el diablo lo llevó siendo judío, a cuidar cerdos, que era una profesión despreciable para los judíos. Ellos mismos no criaban los cerdos porque conforme a la ley que habían recibido de parte de Dios en Moisés, estaba prohibido el que comieran cerdo y aún mucho más criarlos o alimentarlos. Sin embargo, el hijo pródigo, al alejarse de la presencia del Padre, al alejarse de Dios, llevándose todo lo que el Padre le había dado. Fíjese que Dios, el Padre, que es la analogía que se hace allí en esa parábola, Dios no le quitó nada, Dios le permitió que se fuera con todo. ¿Con qué te quieres ir, hijo mío? No, dame todo lo que es mío. Y Dios, como es un Padre amoroso, no te va a quitar. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Haciendo referencia a que todo lo que tú has recibido de Dios es tuyo, te pertenece. Dios te lo entregó para que tú lo administres. Tú eres un mayordomo de todo lo que el Padre te entregó. Entonces el Padre, habiéndole entregado los dones, los talentos, le entregó las riquezas, ¿verdad? Le entregó todo lo que el hijo tenía, las vestiduras blancas, y el hijo simplemente decidió apartarse del Padre y correr al mundo. Y habiendo gastado todo, dice la palabra, habiendo sido, tenido toda la riqueza del mundo, ahora no tiene nada y cae en la pobreza extrema, al punto tal de que quería comer las algarrobas que los cerdos comían, y eran los cerdos que él alimentaba. Y llegó un momento de reflexión, llegó un momento cuando llegó ya como decimos nosotros, al punto crucial de su vida, llegó al fondo de la vida. Y estando en el fondo de su vida dijo, wow, llegó y reflexionó, y gracias a Dios no pensó en suicidarse, sino que dijo, pero en la casa de mi padre hay muchos criados que están comiendo, aún los siervos que están allí comen bien, visten bien, tienen comida en abundancia, agua y tienen un techo que los proteja, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Me levantaré pues y iré a mi padre. Y fíjense que yo estoy hablando de los deseos de Dios para con la humanidad, y te estoy hablando de esto porque muchas personas que fueron diseñadas por Dios, o sea, la humanidad fue diseñada por Dios para vivir en comunión con Dios, fue diseñada para vivir bajo la cobertura de las alas del Padre. Como él le dice el Señor Jesucristo a los judíos en Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no los quise yo cobijar debajo de mí como la gallina cubre a sus polluelos? O sea, el deseo de Dios siempre ha sido proteger la humanidad, cuidar la humanidad y darle lo mejor a la humanidad para que tenga una vida real, una vida abundante, una vida feliz. No hay felicidad fuera de Cristo. Lo que hay son momentos temporales de una aparente felicidad que al final nos descubrimos que era un engaño total. ¿Por qué? Porque la vida que estuvimos viviendo era una vida ficticia, era una vida engañosa, mentirosa, donde el mismo diablo nos había engañado a través de espejismos, ¿verdad? Espejismos terrenales que tenemos aquí en la tierra, momentos que simplemente vivimos. Y por eso hay gente que prefiere vivir de esos momentos y se olvida de la realidad que está viviendo y no se arrepiente por ello, porque quiere vivir de los momentos cuando Dios te ha invitado a la plenitud. Y por eso al hablar entonces aquí de los deseos de Dios para con la humanidad, tengo que decirte que el primer deseo de Dios es que usted no se pierda. El deseo del Padre era que el Hijo se quedara en la casa, cuidara las riquezas del Padre, administrara como un buen mayordomo todo lo que el Padre tenía, porque al final todo era de Él. Y la Biblia nos dice que el Señor nos creó a nosotros un poco menor que los ángeles y nos dio la mayordomía de la tierra. Oiga bien, nos dio el gobierno de la tierra a nosotros los seres humanos cuando nos creó allá en el Edén. La Biblia lo enseña, la Biblia lo muestra. El deseo de Dios era que nosotros administrásemos su creación perfecta y nosotros como la obra cumbre de su creación, los seres humanos, que Él puso allí, los depositó en el Edén y dijo, ahora ustedes van a multiplicarse y van a gobernar la tierra, van a labrar la tierra, van a cuidar lo que yo he creado para ustedes. Y dio órdenes específicas Dios. Le permitió a Adán ponerle el nombre a los animales y luego le dijo, ahora cosecha lo que está en el huerto del Edén que planté para ti. Dios plantó para nosotros, hermanos. Dios plantó para la humanidad y el hombre simplemente tenía que obedecer y recoger lo que Dios ya había establecido para él.
pero ya Dios había plantado. Y nosotros íbamos a cosechar algo que no plantamos. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Tener una relación de intimidad con aquellos que Él había creado. Y dio una simple orden: no coman de ese árbol porque no es el tiempo. No era porque Dios no nos iba a dar de ese árbol, es porque no era el tiempo. ¿Y cómo sabemos que Dios no iba a dar de ese árbol? Porque en Apocalipsis, cuando Dios le habla a las iglesias por medio del apóstol Juan, que él redarguye y reprende las iglesias, él dice que el que persevere hasta el fin le será dado de comer de aquel árbol, del árbol de la vida, ¿verdad? El árbol de la vida eterna. Va a comer del árbol de la vida eterna todo aquel que persevere en Dios. Entonces, el deseo de Dios, mis hermanos, para con la humanidad, lo primero que estoy aquí estableciendo es que el deseo de Dios no es que usted muera, sino que venga a Cristo y que viva, dice la palabra en Ezequiel. Y Ezequiel es un profeta que estuvo muchísimos años antes de Jesús, y él está diciendo aquí, Dios hablándole a él: mi deseo no es que perezcan, mi deseo no es que mueran, mi deseo es que tengan vida eterna. Y hablé de que hay una primera muerte, que es la muerte física, y una muerte segunda, que es la muerte eterna, que representa la separación eterna de Dios. Y hay muchas religiones que promueven que se muere y ya. No es cierto, mis hermanos. Es un engaño diabólico decirle a un ser humano que cuando este cuerpo perece ya todo pasó. No es verdad. La realidad más grande está por acontecer, que es luego de esta muerte física. Yo decía en la campaña que la gloria sea para Dios. Tuvimos campaña este fin de semana y Dios se movió de manera poderosa. Así que quiero agradecer públicamente al equipo de trabajo, de los líderes de la congregación que están con nosotros, y a todo el equipo de servidores y a toda la congregación que se involucró. Dios le bendiga en gran manera y prospere su camino. Entonces, decía en la campaña ese día que el mundo espiritual es mucho más real que lo que vemos físicamente. Pero la gente se acomoda a lo físico y cree, bueno, ya cuando esto se acabe, se acabó. No es así. Hay una realidad espiritual que es mucho más veraz que la existencia misma suya y la mía. Usted se pellizca y se siente, pero el mundo espiritual, aunque usted no lo vea, se está moviendo continuamente alrededor suyo. Y aquellos que estuvieron en la campaña, aún los que no eran creyentes, pudieron notarlo allí, la guerra espiritual que se armó cuando nosotros llegamos a ese lugar para establecer el orden de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que ese lugar donde fuimos a predicar el evangelio sea salvo, no que la gente se pierda. Y el mismo Señor me lo habló a mí, y me habló de la misericordia ya para el día domingo y la culminación de esa campaña. El deseo de Dios de que la gente no se pierda, sino que vengan a Él en arrepentimiento. Dice que se conviertan y vivirán. Si se convierte, vivirán. Ese es el deseo de Dios. Que la gente se salve, que no perezca. El deseo de Dios no es que usted ande enfermo de cáncer, ni de sida, ni de ningún otro tipo de enfermedad contagiosa, ni tampoco de ningún otro tipo de enfermedad de eso que ya no tiene ningún tipo de cura. Cuando usted es desahuciado de los médicos. No, Dios quiere que usted tenga una vida plena, que viva en gozo, que viva en paz, que su felicidad sea real. Ese es el deseo de Dios. Pero nosotros tomamos una decisión errada en el principio, cuando Adán, que significa ser humano, representando a toda la humanidad, tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el deseo de Dios, dice aquí la palabra claramente: no quiero la muerte del que muere. Dios dice: no quiero la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, como vimos en Apocalipsis, claramente en Apocalipsis 21:8, donde dice que los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los engañadores, toda esa gente lamentablemente irán al fuego que arde en fuego y azufre, el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esa es la real muerte, porque es la muerte espiritual. Y no es que usted ahí simplemente va a morir, no. Habla de una eternidad, porque Satanás estará allí. Él no va a estar con un tridente como se lo pintan gobernando el infierno o el lago, no. Él estará en el lago quemándose también junto con todo el que desobedeció. Y yo no quiero que usted se asuste, yo lo que quiero que usted reflexione la verdad bíblica y entienda, mi hermano, que Dios quiere librarlo de eso que Él creó para Satanás. Él no lo creó para usted. Eso está creado en el mundo espiritual, aunque todavía no se ha manifestado ni está físicamente establecido, lo que conocemos como el infierno o el lago que arde en fuego y azufre, porque la Biblia muestra claramente que allí no hay nadie todavía, y lo está en Apocalipsis, aunque no voy a entrar en ese tema ahora porque no es lo que quiero mostrar aquí. Lo que quiero mostrar es el deseo de nuestro Dios, del Dios que te predicamos, del Dios de la Biblia, que muchos lo pintan como un Dios airado. La gente dice no, que hay una diferencia. Los ateos, ¿verdad? Y los agnósticos, cuando quieren llevarle la contraria al cristianismo, dicen que hay una diferencia o una incongruencia en lo que tiene que ver el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y realmente es que ellos no entienden lo que está allí escondido. Lo que vemos escondido en el Viejo Testamento es la misericordia de Dios. Y dirá, ¿cómo es un Dios que manda asesinar a pueblos enteros, un Dios misericordioso? Cuando usted se fija, hermano, y lee la historia completa, lo que han estudiado un poquito de Biblia, cuando recibí el estudio del Viejo Testamento, allá cuando estudié teología, pude profundizar en los años y años y años que el mismo Dios duró dando oportunidad para que esa gente se arrepintiese, y no lo hacían, hermanos. Dice aquí también en Ezequiel 33:11, dice en el nombre de Jesús aquí: diles,
vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Oiga, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Le dice el Señor. Aquí el Señor, así como en el capítulo anterior, estaba hablando de Israel. Pero dirá usted, bueno, pastor, eso no era para nosotros los gentiles, era para Israel. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted, ¿y quién es Israel? Israel, y estoy hablando del Israel físico. El Israel tomado en Abraham fue, la promesa hecha a Abraham fue la siguiente. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Desde el principio de la escogencia de Abraham, Dios ya había determinado que toda la tierra fuera bendecida a través de este pueblo. ¿Por medio de cuál? Por medio del Mesías, que iba a ser predicado por el pueblo, pero el mismo pueblo lo rechazó, como vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y hoy se han escogido un Mesías por allá, los judíos ortodoxos, aunque no voy a entrar tampoco en ese tema porque no es de mi interés. Yo digo que a mí no debe asustarme eso, ni a ningún creyente, el que sea, se esté cumpliendo la profecía, sino que más bien busquemos llenarnos del Espíritu Santo, porque la iglesia que se va en el levantamiento de la iglesia es la iglesia que esté llena del Espíritu Santo. Amén. Queremos bendecir a Yadira, a Glenis, Dios le bendiga más, y Dios bendiga a todos los que están allí conectados. Al final voy a orar por todos ustedes para que Dios abra y expanda el conocimiento y la sabiduría de Dios, como dice Romanos capítulo 12. Entonces dice aquí la palabra en el 33:11, que no quiere que se pierda. Dice, yo Jehová no quiero que se pierda el impío. ¿Y qué es un impío, hermano? Le voy a decir lo que es un impío. Un impío significa una persona sin adoración al Dios verdadero. Oiga bien lo que dije. Una persona sin adoración al Dios verdadero. Una persona sin piedad, sin fe, una persona que cree en todo menos en el Dios verdadero, que su adoración se la rinde a cualquier cosa menos al Dios verdadero. Eso es un impío. Y Dios dice, yo no quiero la muerte de esa persona. Yo no quiero que esa persona fallezca. Yo no quiero que esa persona, cuando deje este cuerpo terrenal, le corresponda, porque soy un Dios justo, porque soy un Dios santo, porque soy un Dios que soy fiel a mi propia palabra. No quiero que él se pierda. Yo quiero que él viva por la eternidad en mi presencia. ¿Y cómo logro yo eso? ¿Cómo alcanzo esa meta? Pues hermano, hay que arrepentirse. Hay que dejar el mal camino. ¿Qué dice él aquí en el verso 33? Él dice, deje el impío, oiga bien, volveos de vuestros malos caminos. Y yo, mire hermano, a veces me lleno de nostalgia en Dios y de pena, de una tristeza me embarga el corazón, porque Dios está clamando él mismo a través del profeta diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Y es como si Dios estuviera exclamando, ustedes no están viendo aquello que les está esperando al final de sus vidas, que es perdición eterna, que es un castigo eterno, no es una destrucción simplemente, como lo ven de alguna religión, diciendo que la gente va a ser exterminada y ya. Si fuera así, nosotros no fuéramos cristianos, mis hermanos, los que están por miedo y no por amor. ¿Por qué? Porque si es así al final, Dios te bendiga, Gorky, Dios le bendiga en gran manera, jefe grande. Bueno, entonces, si fuera así la realidad bíblica que está expuesta en las Escrituras, entonces nosotros no tuviéramos ninguna necesidad de servirle a Dios. ¿Por qué? Porque si al final de nuestra vida este cuerpo muere y simplemente lo que perdemos es la eternidad con Dios, entonces no hay ningún castigo, no hay ningún premio ni recompensa. Y es todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Pero hay una religión que lo promueve de esa manera, ignorando la verdad. Y engañan a los miembros de esas congregaciones, diciéndole que no hay un castigo eterno, que todo se termina con la muerte. Y esa gente, por ende, viven vidas libertinas, viven vida en fornicación, en adulterio, en todo tipo de lascivia, en todo tipo de pecado. ¿Por qué? Porque no hay un castigo, hermanos. Si a tu hijo tú le dices, no, haz lo que tú quieras, que yo no te voy a corregir nunca, yo no te voy a castigar nunca, su hijo va a crecer un delincuente, hermano. Y porque es una analogía que le estoy haciendo, una analogía humana, en lo terrenal, en lo físico, aquí en lo común, en lo que vivimos diariamente. Si su hijo puede hacer lo que quiera en su casa, romper los cristales, estrellar los vasos, que hay que cocinar lo que él quiera, usted está creando un delincuente. Si Dios no nos permitiera a nosotros vivir como nosotros quisiésemos y al final nos premia con la vida eterna a su lado, entonces Dios está creando delincuentes terrenales y espirituales. Y Dios no es justo ni santo entonces. Porque todo esto que está aquí, parte de que Dios es un Dios santo, puro y perfecto. Y que así mismo como Él nos creó, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, y en el principio nosotros también éramos puros y perfectos en Dios. Oiga bien, perfectos en Dios. Cuando salimos de Él, dejamos la perfección de Dios y entramos a la imperfección con el pecado, cuando le entregamos la mayordomía de este mundo a Satanás. Por ejemplo, ¿dónde está eso? Porque usted pudiera preguntarse, ¿por qué muere la gente? Entonces, pastor, si el deseo de Dios es que nosotros vivamos para siempre, ¿por qué muere la gente? Yo sé que muchos se estarán preguntando, ¿por qué muere la gente? Yo le voy a decir por qué muere la gente. Mire, en Génesis 2:17, el Señor dice lo siguiente. Génesis 2:17.
Él dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta orden él se la da a Adán. Él le dice a Adán, Adán, de ese árbol del conocimiento de la bien y del mal, no vas a comer, porque si comes de ese árbol, vas a morir, Adán. Pero Adán se entretuvo y Eva estuvo por ahí hablando con la serpiente le envenenó la mente, porque es venenosa la serpiente, y terminó comiendo del árbol que Dios había prohibido. No era el fruto como tal, hermanos. El problema allí fue la desobediencia a una orden directa de Dios sobre la humanidad. Dios le dijo, no comas, y ellos decidieron comer. Dice la palabra que el fruto le fue agradable a los ojos de Eva. Y ella extendió su mano y tomó del fruto y lo comió. Y allí inmediatamente nosotros decidimos desobedecer a Dios. Automáticamente le cedimos el gobierno que Dios nos había entregado. La mayordomía que Dios nos había entregado sobre esta tierra se la entregamos a Satanás. Le dijimos, Satanás, he aquí, tu palabra es más importante que la palabra de Dios de que no comamos. Tú has dicho que comamos y comimos porque para nosotros ya tú eres más importante. Y desobedecieron a Dios allí y por ellos, por esa mala decisión, estamos nosotros hoy pagando todas estas situaciones. Y dirás, bueno, pastor, pero fueron ellos, sí. Ellos eran los representantes de la humanidad. Como dije, Adán significa ser humano. No, Adán no es un hombre, Adán significa ser humano, literalmente. Y el representante de la humanidad cometió ese acto de desobediencia al designio de Dios, a la palabra de Dios. Y lamentablemente, pues estamos aquí. Ahora, Dios, inmediatamente el hombre peca, Dios actúa con el siguiente plan de redención. Diciéndole a la mujer en el capítulo 3 precisamente que su simiente heriría en la cabeza a la serpiente. Esto es el diablo o Satanás o Belcebú, como usted quiera decirle, o la serpiente antigua, como usted quiera decirle. No importa el nombre, o el enemigo, o la oscuridad. Bueno, la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la serpiente. Y esto es ya hablando proféticamente miles de años después, cuando aparece Jesucristo en escena para darle en la cabeza a la serpiente, habiendo cumplido la ley que Dios mismo entregó a su pueblo a través de Moisés. Entonces, vemos, hermanos, y voy a hacer una cronología rápida de todo lo que tiene que ver la misericordia de Dios expresada durante miles y miles y miles de años para con la humanidad, esperando que la humanidad se volviese hacia Dios. Fíjese que cuando Caín mata a Abel, pasó un tiempecito, no sabemos cuántos años pasaron, porque ellos no eran bebés cuando Caín mató a Abel, ya eran adultos, tenían ciertas edades, donde tenían, ¿verdad?, ya trabajos asignados. Uno labraba la tierra y otro criaba ovejas. Y cuando Caín mata a Abel, luego de ese asesinato, que Dios juzga y castiga a Caín, dice la palabra que Adán y Eva se juntaron nuevamente, tuvieron relaciones nuevamente, y de esa relación, de esa unión sexual, nació Set. Set significa sustituto. Y cuando Eva dice, llamaremos Set porque ciertamente Dios me ha sustituido a mi hijo Abel, a quien mató Caín. Pero hay algo más hermoso que pasó cuando nació el nieto de Eva, Enos. Cuando Enos nació, dice la palabra de Dios que el mundo entero volvió a invocar a Jehová. No dice la Biblia qué pasó exactamente, pero el mundo entero volvió a invocar el nombre de Jehová. Y volvió a invocar el nombre del Dios santo, verdadero y perfecto, que estaba arraigado en el corazón del conocimiento de esa primera representación de la humanidad que estuvo en el Edén. Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, esas personas, mis hermanos, ya conocían a Dios, tenían un conocimiento de Dios arraigado dentro de su ser, arraigado dentro de su espíritu. Quizás Dios no había dado leyes porque no las había dado, no aparecen hasta Moisés las leyes, pero había una revelación espiritual, donde el Espíritu mismo de Dios reveló al corazón del hombre quién era Dios. Y Dios, el hombre decidió desobedecer. Pero cuando Enos nace, el mundo entero vuelve a adorar al Señor, vuelve a buscar el rostro de Dios. No sé qué pasó, mis hermanos, pero desde el nacimiento de Enos hasta el tiempo de Noé hubo grande inclinación al pecado. Así como la gente volvió a invocar el nombre de Dios, así también hubo un grupo que decidió no invocar a Dios y que decidió simplemente pervertirse una vez más. Y vemos por eso el castigo en Génesis 6, donde a Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre y tomó la decisión de exterminar su creación, no sin antes dejar un grupo pequeño, un pequeño remanente, una pequeña manada, como usted quiera decirle, a Noé y su familia, para que fuesen salvos y con ellos comenzar una vez más la humanidad. Porque el deseo de Dios no es erradicar todo lo que creó, sino más bien que se salvasen. Y dirá usted, míralo ahí, pastor, usted me está presentando de nuevo un Dios airado, un Dios incómodo. ¿Usted sabe cuántos años vivió Adán? 930 y algo. ¿Usted sabe cuántos años vivió Matusalén? 969. ¿Usted sabe cuántos años vivieron esos hombres y mujeres de la antigüedad? Cientos de años. Y en todos esos años, luego del nacimiento de Enos,
la gente buscó el rostro de Dios. O sea que había alguien que estaba todavía procurando la presencia de Dios, procurando volver al huerto del Edén, procurando volver al jardín de Dios, a la esencia de lo que Dios creó en el principio. Sin embargo, la mayoría, que es el problema que siempre hay, que nosotros creemos que la mayoría tiene la razón siempre, y no es así. La mayoría tomó la decisión de hacer lo incorrecto, de apartarse de Dios. Y ahí vemos entonces los descendientes de Caín haciendo todo tipo de diablura. Y esos descendientes de Caín no escucharon la voz de Dios a través de Noé, que duró 120 años, después de haberse cumplido quién sabe cuántos miles de años de la humanidad. 120 años predicando, dice la palabra, pregonero de verdad, diciendo que vendría un juicio sobre la tierra, que tenían que arrepentirse, que tenían que volverse a Dios. Y mientras él edificaba en su patio o en su terreno el arca que Dios le había ordenado para salvación, la gente se burlaba de él. Como hoy se burla la gente de nosotros los cristianos y dice, sí, sigan viviendo esa vida ahí de monja y de burro y como dirían, ¿verdad? Un término, voy a usar otro término, de zángano, ustedes los varones. Pero es mejor ser un zángano aquí tranquilo que ahorita estar en el lago de fuego ardiendo por estar queriendo vivir una vida que al final lo que causa en tu vida es destrucción, muerte, enfermedades y todo tipo de situaciones adversas que tú no quieres vivir, pero que tienes que vivirla porque no te arrepentiste. Entonces dice la palabra del Señor aquí, que luego Dios, habiendo pasado eso, trajo diluvio sobre la tierra y empezó de nuevo con la familia de Adán. De la familia de Noé, perdón. Y con la familia de Noé fundó la tierra y pobló la tierra nuevamente. Y vemos que la gente vuelve a pecar y Dios escoge a Abraham y se toma un pueblo para sí y se santifica en ese pueblo. Y para que ese pueblo fuera de bendición para el mundo completo. Y es lo que vemos aquí en Ezequiel que él está diciendo. Entonces, esto que estamos hablando, hermanos, lo estoy hablando de manera profunda, aunque rápida, para que usted entienda que el deseo de Dios, el deseo más profundo de Dios, es que la creación, la humanidad que Él creó, viva para siempre con Él. Ahora, Él tiene un requisito y es que la humanidad se vuelva de su pecado. Hermanos, si usted se fija, nuestra sociedad mundial está de mal en peor. Usted ven hombres y mujeres que se creen animales, cuando nuestra capacidad de razonar, de entender las cosas. Señor, y hemos desafiado tan profundamente a Dios que hay un grupo y grupos poderosos con mucho dinero que promueven este tipo de cosas precisamente para frenar el crecimiento mundial, que esa es la base real de toda esta vagabundería que vemos de la ideología de género y de las cosas que se han desprendido de allí, de los pecados innumerables e inenarrables que se han desprendido de allí. ¿Por qué? Porque hay una intención de reducir la población mundial y de no permitir que se expanda más, porque el mundo realmente, aunque tiene de todo, pero los ricos siempre quieren acapararlo todo y no compartirlo con los más pobres. Entonces, en este interín de cosas se ha levantado esta ideología de género, diciéndole al hombre, tú puedes creerte mujer, y a la mujer, tú puedes creerte hombre, y a los niños, induciendo a los niños que no tienen la capacidad todavía de razonar, formándole un carácter conforme a su pensamiento torcido y dañado y totalmente corrompido por el pecado. Entonces, hermanos, esto que estamos viendo es peligrosísimo. Y es precisamente hacia donde va la humanidad. A donde ya lo bueno no es bueno, sino que también es malo. Y le dicen al cristianismo y a la biología le dicen, no, la biología no puede definir que yo soy un hombre o que soy una mujer. Yo decido qué soy. Entonces, ese es el pecado que estamos viviendo, mucho peor que en el tiempo de Noé, mucho peor que en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y Dios Dios lo que hizo fue que derramó juicio sobre esas naciones precisamente por el pecado. Ahora bien, ¿qué pasa? Que como Dios le dice a Ezequiel, yo no quiero la muerte del que muere, no quiero la muerte del impío. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía a su Hijo. Y lo que era la ira de Dios sobre la humanidad recayó sobre las espaldas de Jesús. Y dirá usted, ¿cómo un padre amoroso, el Dios que ustedes predican, como le escuché a una joven de las 3 causales ahí hablando, que me dio más pena por ella que otra cosa, porque dije, wow, cuánta ignorancia tiene esa joven. Ella hablaba allí del Espíritu Santo, de la persona más sublime, más hermosa que hay en la deidad de Dios. Y esa mujer hablando sandeces, blasfemando al Espíritu Santo allí. Y presentando a Dios como un ser que más que amor, lo que es un Dios sanguinario, porque Él mismo mató a su hijo, y que Dios está de acuerdo con el aborto, decía esa mujer. ¿Qué blasfema esa mujer? Falta de entendimiento, falta de conocimiento de la palabra del Señor. Si Dios entregó a su hijo es porque Él sabía que Él podía resucitarlo. Si Dios mató a su hijo fue para darte a ti, que quiere matar hoy a tu hijo en tu vientre, la oportunidad de vivir para siempre con Él, de reconciliarte con Él, que te creó, que te formó, que tiene cuidado de cada célula que conforma tu cuerpo. Alabado sea Jesús para siempre. Tenemos que entender, mis hermanos, que estamos
viviendo tiempos postreros y difíciles, pero el deseo de Dios, aún en estos tiempos tan difíciles, es precisamente que toda la humanidad sea salva, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Dios no desea la muerte del impío. Dios no desea la muerte del que muere. Por eso entregó a Jesús. Dice, para que muriendo en Él tengan vida en Él, dice la palabra. Pero ¿cómo muero en Él? Cuando yo sucumbo a mis deseos, cuando yo entrego mis pasiones carnales y pecaminosas, cuando yo sucumbo o muero, mejor dicho, a mi concupiscencia, que dejo de vivir para mí, entonces yo puedo vivir para Jesús, que le entrego mi vida a Él y Él empieza a gobernarla. Lo pecaminoso en mí muere, los deseos de hacer lo malo mueren en mí y nace el deseo de servirle a un Dios santo, verdadero, y me voy purificando, me voy santificando, me voy limpiando, no con mis fuerzas, sino con las de Él, porque Él fue quien venció el pecado. Dice la palabra que Él expuso públicamente a todos los principados, a los demonios, aleluya, a las huestes celestiales de maldad, a los gobernadores de las tinieblas. Él los expuso públicamente. ¿Para qué? Para que nosotros como seres humanos, que tenemos la capacidad de entrar en su presencia y conocerlo a Él, y conociéndolo a Él, entonces conocemos todo lo que es contrario a Él, para que nosotros podamos identificarlo y no caigamos en esas tentaciones pecaminosas y destructivas del alma. Porque ciertamente dice la palabra en el capítulo 21, el verso 8 de Apocalipsis, que hay un castigo, pero no es el castigo que Dios destinó para ti, hermano. Dice aquí la palabra en el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, dice el Señor, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios es clara, mis hermanos. La palabra de Dios es clara. El Señor no desea que usted muera, lo dice Ezequiel. Y por eso entregó a Jesús su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice Juan 3:16, un texto que usted y yo conocemos así al dedillo. El deseo de Dios es que usted viva para siempre con Él. Y la palabra de Dios nos muestra allí en Apocalipsis que en el capítulo 20, vamos a leerlo rápidamente aquí. A ver si me da el tiempo aquí leerlo. Dice el capítulo 20, en el verso 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y escuche esto. Y vi a los muertos, oiga bien, grandes y pequeños. No se refiere solamente al tamaño, se refiere también a la posición económica. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron, dice la palabra de Dios aquí, fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte, oiga bien, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Oiga bien, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero Dios no destinó eso para usted. Ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que usted tenga vida eterna en Él. Pero lamentablemente usted toma la decisión aquí en la tierra. Es aquí que hay que tomar la decisión, aquellos que me están mirando. Es aquí que hay que tomar la decisión. La decisión de servirle a Dios es aquí que se toma. Dios no quiere darte sufrimiento. Yo sé que la vida cristiana no es fácil, pero mi hermano, considerando lo que le espera al que no le sirva al Señor, es la mejor vida que se puede vivir. La mejor. Y yo le voy a decir la verdad. En momentos de dolor he encontrado en Dios mi refugio. En momentos de dificultad económica he encontrado en Dios mi provisión. En momentos de enfermedades he encontrado en Dios a mi sanador. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios ha sido siempre el Dios de mi socorro, el Dios de mi pronto auxilio, como dice la palabra. En Él se esconde el gozo de mi alma, el gozo de mi salvación, el gozo de mi paz. Se esconde en Dios, en Jesús, en la persona de Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo inunda, lo llena, lo vivifica a usted como creyente. Dios no quiere que usted perezca. Dios quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere entregarte su espíritu, aleluya, para que habite en tu vida, para que te lleve a la verdad, al conocimiento pleno de Jesucristo, para que te muestre el corazón del Padre. Él quiere entregarte eso, para que tú tengas esa plenitud en ti, puedas vivir tranquilo y reposado en esta tierra, confiado en que Él te va a levantar de entre los muertos el día, aleluya, que
que Jesucristo se manifieste y venga por su iglesia en el levantamiento de la iglesia. Si has muerto y si estás vivo, tu cuerpo puede ser levantado y transformado, como dice 2 de Tesalonicenses el apóstol Pablo. Tenemos que entender que el deseo de Dios para con la humanidad no es la muerte, sino vida eterna en Cristo. Hermanos, yo sé que usted que me escucha allí, usted no sería capaz de poner siquiera una uña para que un violador se salve. Sin embargo, Dios mató a Jesús. Hermanos, oiga bien lo que le estoy diciendo porque se oye feo, pero es la verdad. Él mató a Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, no fue que Dios perdonó a la humanidad. No. Explica, oiga bien. No es lo que el arminianismo promueve, que dice que todos vamos a ser salvos al final. No, es mentira del diablo eso. Dios descargó su ira sobre Jesús. El castigo que nosotros merecíamos, Dios lo descargó sobre su Hijo, sobre las espaldas de sus hijos. Aleluya. Y Él dice, ahora le pongo a este segundo Adán, el postrer Adán, como dice el apóstol. Y el deseo de poner a este postrer Adán, que es Jesús, el Dios encarnado, es que por medio de él nosotros alcancemos la vida eterna. No hay vida eterna en otro ser que no sea en Jesús. Es el mediador de un nuevo pacto, dice la palabra. Él es el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Él es aquel que puede compadecerse de nosotros porque en un cuerpo humano él padeció como nosotros, pero sin pecar. Y él venció la muerte en un cuerpo terrenal. Y él cumplió la ley en un cuerpo terrenal, demostrándonos a nosotros que se puede vivir en santidad para Dios en un cuerpo pecaminoso. O sea, Él nos da la fortaleza. Y Él dice en Apocalipsis, y ya no podrán pecar más. ¿Por qué? Porque el Señor impedirá que pequen. Y dirá usted, ¿cómo es esto, pastor? ¿Cómo yo puedo impedir? ¿Cómo yo puedo dejar de pecar? He aprendido algo, mis hermanos, en estos últimos meses. Oiga bien, de todo el tiempo que tengo en el Evangelio, en estos últimos meses he aprendido algo. ¿Por qué? Porque mientras más profundizo en la oración, mientras más profundizo en la intimidad con Dios, cuando algo que me provocaba en la calle, o cuando algo me llamaba la atención en la calle, o hasta en la televisión, cuando yo tenía deseo de ver esas cosas, en la profundidad y la intimidad con Dios, ahora ven esas cosas y lo que hago es que quito el canal o me voy del lugar donde está esa provocación. Cuando antes uno se quedaba, caramba, como quiero ver, ¿qué es lo que está pasando? Déjame ver. ¿Por qué? Porque eso va muriendo en ti, el pecado va muriendo, porque Dios te va santificando cuando tú te expones a su presencia. La presencia de Dios santifica. Por eso cuando el rostro de Moisés resplandeció, fue precisamente luego de haber pasado 80 días con Dios, en dos etapas de 40 días y 40 días. Entonces, estamos hablando, mis hermanos preciosos, que nuestro Dios, en su misericordia, en su amor, desea que usted y yo vivamos para siempre. Oiga lo que dice 2 de Pedro. En el capítulo 3, verso 9. Escuchen bien lo que dice aquí la palabra del Señor. 2 de Pedro 3, 9. Gloria a Dios. Ok. Dice el texto aquí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted escuchó? Dios no desea que usted se pierda si usted no es cristiano. Dios no desea eso. Eso es mentira de la religión también, de que Dios desea matarlo en el infierno. Y es lo que promueve un grupo religioso para que usted no se acerque a Cristo. No, Dios lo que quiere matar a uno de pobre. No, la humildad no significa pobreza. No, mis hermanos, eso es mentira del diablo. De hecho, una persona los otros días fueron a mi iglesia y cuando oraba por ellos, el Señor me dijo que reprendiera todo espíritu de miseria, porque Dios no te quiere a ti pobre. ¿Quién dijo que Dios te quiere pobre? Eso es mentira del diablo. Ahora, si tú tienes problemas con la avaricia, Dios no te va a permitir enriquecerte para que no te pierdas, pero te va a mantener y te va a sustentar con lo que tú puedes soportar. Eso es así, bíblicamente es así. Yo llegué al evangelio pobre y no recibo un peso de mi iglesia como pastor. Sin embargo, yo vivo muy cómodamente porque Dios ha provisto. Dios manda de donde sea, mi hermano. Hay gente en mi iglesia que pueden testificar ahí que se quedaron sin empleo. Y durante 3 meses Dios los sustentó porque mandaba provisión de todas partes. Y están ahí, lo pueden testificar, están ahí viendo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a Él, hermanos. Dios es fiel a su palabra. Y si nosotros siendo malos, usted quiere algo malo para su hijo, usted no le daría una piedra si le pide un pan a su hijo. O no le daría una serpiente, no. Usted le daría aquello que su hijo necesita. ¿Usted cree, hermano, que Dios no está dispuesto a contestar sus oraciones? Miren, llegó un tiempo donde yo me sentía tan mal y estuve orando un tiempo a Dios y le decía, Señor, y me quejaba con Dios en oración, le decía, Señor, pero yo te he pedido esto tanto tiempo y tú no me lo das. Señor, tú no quieres contestar mis oraciones. Y usted sabe lo que hizo Dios en su misericordia. Él no es como nosotros. Quizás un hijo le reclama algo a usted y usted agarra una correa y le da 10 correazos. No, usted sabe lo que hizo Dios. Dios me pasó una película rápida, como que usted está pasando un rollo de foto, sin revelar, o una diapositiva rápida.
de todas mis oraciones y todas ellas habían sido contestadas. Lo único que yo pude hacer fue arrepentirme y pedirle perdón al Señor. Decirle, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque hasta ese momento y hasta este momento Dios no ha dejado de contestar ni una sola de mis oraciones. La gloria sea para Él, porque Él es el único que merece la gloria. No es porque yo sea bueno, es porque Él me ama, hermanos. No es porque yo lo ame, es porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él nos da las cosas que nosotros podemos soportar y podemos llevar. Las cosas que no nos van a dejar, no nos van a hacer que nos perdamos y perdamos la salvación eterna y la vida con Él. Pero el deseo de Dios, según dice Ezequiel, y el deseo de Dios, según dice el Nuevo Testamento, es el de darte vida eterna en Cristo Jesús. Dios crucificó a su Hijo. Dirá usted, no, mentira, pastor, fueron los romanos y los judíos. No, mentira, el diablo. Si usted lee los hechos, usted va a dar cuenta que el apóstol Pedro dice allí claramente que con el previo conocimiento de Dios, Jesús fue crucificado. Jesús cuando estuvo aquí dijo, yo voy a ser crucificado, me entregarán en manos gentiles. ¿Quiénes me van a entregar? Los de mi casa. ¿Quiénes son los de mi casa? Bueno, los judíos, los de mi nación. Me van a entregar en manos de extranjeros para que me crucifiquen. Él estaba allí y Isaías 53 lo profetiza muy claramente. Él habla 700 años antes de que Cristo aparezca en escena. Dice lo que le van a hacer al Cristo, lo que le harían a Jesús. O sea, tenemos ahí la revelación completa y Él dice, no quiero que se pierdan, no quiero que ninguno muera, aunque me crucificaron, porque para eso Él vino. Oiga lo que dice, no he venido a juzgar al mundo, dice el Señor, sino para que el mundo fuese salvo por Él, dice la palabra. No he venido a juzgar al mundo, dice Jesús, sino a salvar al mundo. ¿Usted está entendiendo? O sea, Jesús no viene a imponerte cargas, hermano. Las cargas las impone la religión. Ahora, Dios es un Dios santo. Y usted se preguntará, pastor, ¿y qué yo necesito para ser salvo? Lo mismo que le dijo Pedro, yo le voy a decir. Arrepentíos y convertíos. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y recibiréis del Señor tiempos de refrigerio en el Espíritu Santo de Dios. Esa es, mis hermanos, la única forma en la que usted puede ser salvo. No importa que usted haga 1000 caminatas a cualquier santuario que le haya levantado al hombre en esta tierra. Y no me voy a referir a ninguno porque no quiero herir el sentimiento de ninguno. Aunque usted sabe, yo sé que eso es idolatría, si usted ha leído la Biblia en Éxodo 20, se ha leído la Biblia en Jeremías 10 y se ha leído la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, donde los brujos también tenían sus cuadritos. Busque lo que eso está ahí, sus libros, fuera de los rollos del conocimiento del canon en aquel momento. Entonces, todo eso, mis hermanos, Dios lo aborrece y Dios quiere darte vida para que la tenga en abundancia. Dios no quiere que usted viva como un mendigo, sino como un hijo. Y usted sabe que un mendigo está en la calle pidiendo, pero un hijo está en la casa con comida abundante. Con comida abundante. El hijo solamente tiene que pedir, decir, papi, tengo hambre. Y el padre va a proveer a ese hijo. Y si no hay en la casa, el padre va a buscar la forma de proveerle a ese hijo. ¿Por qué? Porque él ama a su hijo y quiere que su hijo tenga. ¿Usted cree que usted y yo somos mejores que Dios? No somos mejores que Dios. El deseo de Dios es que la humanidad completa sea salva. Y Él dice claramente en su palabra, no quiero que ninguno se pierda, sino que vengan todos y procedan al arrepentimiento. Que se vuelvan de su mal camino. Y ese clamor, mis hermanos, de verdad marcó mi corazón. Volveos de vuestros malos caminos. Y si lo ponemos en un buen dominicano, es como vuélvanse de ese mal camino que ustedes están llevando. Vuélvanse del pecado, vuélvanse de la iniquidad, vuélvanse de la oscuridad y vengan a la luz. Ahora, ¿qué pasa? Que la luz expone nuestro pecado. La luz expone lo sucio que estamos. Y ya para ir terminando y orar por ustedes, recuerdo una ocasión que le decía a la iglesia, fui vestido de blanco a la iglesia. De hecho, no era blanco, era un pastor, el pantalón era medio cremoso y mi camisa era blanca. Pero mi guagua estaba sucia y cuando me monté de mi vehículo me ensucié con la guagua. Pero el altar no era tan claro, así que le dije a la iglesia, iglesia, ¿cómo me veo? No, pastor, está limpio, está muy blanquito. Y fui moviéndome donde había más luz. ¿Y ahora cómo me veo? No, pastor, sigue blanquito. Cuando me moví donde había luz profunda, entonces ellos dijeron, no, pastor, tiene el pantalón sucio. Y yo, eso es lo que pasa, cuando nosotros nos acercamos a la luz, vemos nuestras imperfecciones. Si te acercas a Cristo, sabrás a qué tienes que renunciar y qué tendrás que dejar para ser salvo por Él. Pero Él no te pide que deje todo para venir a Él, no. Ven a Él y Él te mostrará qué debes dejar y qué no debes dejar. Así que en este momento voy a orar por ti, porque el deseo de Dios es que usted y yo seamos salvos. Amén. Cierre sus ojos allí. Padre bueno y Dios de amor, en esta hora, Señor, quiero darte gracias y te presento, Señor Jesucristo, a Dolly Merán, te presento a nosotros, te presento a Yadi Castro, te presento a Glenny Cepeda de Vázquez, te presento, Señor, a Gorky, te presento, Señor, a Antonia Rodríguez, a Felipe Sánchez Vilomar, a Fiorán, Señor, y a todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que van a ver, Señor Jesucristo, esta transmisión en vivo o que la van a ver diferido. Oro en esta hora en el nombre de Jesús para que aquellos que ya te aceptaron sean fortalecidos,
y reciban en esta hora unción y poder del cielo, Señor, que lo santifique, que lo purifique, que reciban lo nuevo del Espíritu Santo, Señor, para crecer en ti, para afianzarse en ti, para caminar contigo, Dios del cielo y de la tierra, aleluya. Padre, aquellos que no te conocen, tráeles revelación de ti, Espíritu Santo, para que puedan proceder al arrepentimiento y apartarse de la vida pecaminosa y venir a la verdadera vida, Señor, que es la vida en ti. Padre, glorifícate en esta hora en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y recuerden que Cristo les ama un paquetón, que Él desea que usted viva para siempre con Él en la eternidad y disfrute de la plenitud que Él ha reservado para usted y para mí. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta este próximo martes con otra palabra de parte de Dios en tu programa Visión de Águila. Shalom. WhatsApp en Estados Unidos 1-646-583